Sin duda juguetes. ¿Una muñeca? Pues le gustan los animales. Un libro. Me gustaría un videojuego. Que son como unos trompos que le jalas así. Jugar pastelazo. Que mi mamá y mi papá dejen de usar el teléfono por un entero día. Que guarden el teléfono. Que yo le estoy hablando y ella esté en el teléfono. Pues nada más que lo guardaran y ya. Mamá, hola. Hola, mamá. ¿Eh? Cuando jugamos juegos de mesa en familia, él mucho está en el teléfono. Esconderle sus teléfonos. O sea, que lo dejara de utilizar cuando esté conmigo. Mamá, pero fuerte, para que me ponga atención. Solo habla y yo me voy para otro lado. Juego solito. Pues cuando está en el teléfono no me hace tanto caso. Medio tristes y medio enojados. Diría que primero pongan la atención en lo que tienen enfrente y después la atención de lo que tienen en el teléfono. Ay, regálale a tu hijo. Lo que más quiere. Tu tiempo. Guarda aquí tu celular y diviértanse jugando juntos. Y por supuesto que sí, hay que hacerlo. Dios le bendiga, feliz domingo. Gracias a Dios por su amor, por su misericordia y por su fiel cuidado. Dios nos ama y nos cuida como un buen padre. Qué bueno es recordarlo, qué bueno es tenerlo presente, tenerlo fresco en nuestros corazones, porque muchas veces las circunstancias hacen que se nos olvide. Así que hoy quiero que en el marco del Día del Niño, puedes decirle a que está a tu lado, feliz día. ¿Por qué dudaron? Porque Dios ama a los que son como niños, ¿sí o no? Si usted tiene a alguien al lado que es como un niño, dígale feliz día con más razón. Pero no es con ese tono sospechoso que usted se lo está diciendo. Dios ama a los que son como niños y lo vamos a ver en su palabra, ¿sabe? Feliz domingo, bienvenidos, vamos a atender la palabra de Dios. Así que Dios tiene algo que quiere decirnos y busca hijos que quieran escucharlos. ¿Cuántos están aquí para escuchar? Jesús en 2 ocasiones especiales tomó a los niños como referencia para enseñarnos. ¿Sabía eso? En muchas ocasiones Jesús habló de los niños, pero en 2 ocasiones especiales los tomó de referencia. Y una está, la primera vez que lo tomó como referencia, está en Mateo 18, donde sus discípulos le preguntan, Señor, ¿quién es el más grande en el reino? ¿Quién es el más importante en el reino? Haciendo querer saber ellos quién era el que más importaba en el reino de Dios, a ver si era un discípulo de los que estaba con él. Pero Jesús llamando a un niño y poniéndolo enfrente para que lo vieran, para que entendieran, les dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Y luego le dice, así que el que se vuelva tan humilde como este niño, señalándolo, es el más importante en el reino de Dios. Y él lo toma de referencia clara para que comprendamos que todos nosotros debemos hacer 2 cosas. Apartarnos del pecado, pero no para quedarnos sin hacer nada, sino para ser como niños. Y esto nos lleva a saber qué hacer, a tener un plan de acción. Dios quiere que me aparte del pecado, pero también que sea alguien relevante e importante en su reino, siendo como un niño. Ten eso fresco allí. No solamente eso, luego dice Jesús en el verso siguiente, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahora Jesús mismo se compara con un niño. Y quiero que usted vea esa primera referencia, donde Jesús toma de punto de enseñanza a los niños. En la segunda referencia,
es para instruir a que no impidamos a los niños que lleguen a Él. Lo hemos recitado, lo hemos dicho. Más bien que le facilitemos el acceso a los niños, porque Jesús está en una actividad multitudinaria y niños se acercan para tocar a Jesús. Y los discípulos estaban reprendiendo a los niños: vayan para allá, muchachos, está echando broma, está molestando. Y Jesús le dijo: no hagan eso. ¿Sabe qué respondió Jesús? Jesús respondió algo tremendo, valioso, que está en Mateo 19:14. Pero Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí. ¿Qué tenemos que hacer con los niños? Dejan que vengan a mí. No los detenga, no se los impidáis, porque el reino del cielo pertenece, no es que entran, pertenecen a los que son como estos niños. Como estos niños específicos, estos niños que querían acercarse a Jesús, estos niños que querían estar con Jesús, querían tocar a Jesús, que Jesús tocara su vida. Como estos niños les pertenece el reino. Ahora, esta es la pregunta de la intro de esta enseñanza. ¿Por qué Jesús está tan interesado en los niños y en los que son como ellos? Tal vez podamos pensar que por su inocencia, sí, por su debilidad, su fragilidad, sí, porque no son tan fuertes como algunos adultos en tamaño, en fuerza o en mentalidad. Pero también puede ser por su dependencia, porque un niño depende 100% de sus padres. Y Dios espera eso de un creyente, que dependa de él, ¿cuánto por ciento? De su padre. Y también podría ser porque los niños representan la nueva generación y ellos tienen que heredar el reino. Y eso es cierto, pero principalmente Jesús está tan interesado en los niños y en los que son como ellos, porque todos los niños tienen el potencial de creer y crecer. Digan conmigo en esta ala: creer. Y aquí crecer. Digan creer, crecer. Parecen niños de escuelita. Un gran aplauso. Eso. Y lo hice así, tipo ejercicio, escuelita del chavo, para que entiendas que los niños lo mejor que tienen es su potencial de creer y crecer. Yo recuerdo los ministerios de calle, cuando íbamos a esos barrios, me encantaba cuando eran con niños, porque les hablábamos de Jesús, desde que fue a la cruz y resucitó. Nunca habían escuchado de Jesús, solo tenían una figura en el cuarto de la abuela o en la sala de que el tío, un crucifijo en una cadena, lo que sabían de Jesús. Al explicarle el evangelio y luego preguntar: ¿quién quiere a Jesús en su corazón? Yo, los niños. Impresionante la manera de creer, ¿sabes? Y tienen el potencial de creer con poder, con fuerza, con fijación, pero también de crecer. Los niños tienen todo por crecer, en estatura, en mentalidad, en todo. Y por eso para el Señor es tan importante los niños. Ahora, cuando creen los niños, creen primero en Dios, en el diseño de familia. Cuando creen en su identidad genuina, pueden crecer exitosamente, pueden desarrollarse de forma saludable en su propósito y dar buenos frutos. Cuando creen primero en Dios, en el diseño de familia, en la identidad, pueden crecer. ¿Sabe? Igualmente pasa con un cristiano. Igualmente pasa con un creyente. Primero debe creer para luego poder crecer. Y debo tener el potencial de creer con la firmeza y sin las reservas con las que lo hace un niño, para poder crecer como lo haría un niño. Y hoy quiero que entiendas esto. Vamos a ver ese símil que hay entre el potencial de creer y crecer de los niños, cómo debe ser el potencial de creer y crecer de alguien que camina cerca de Jesús. Por eso hoy quiero hablarte de las bases del crecimiento. Todo padre quiere que sus hijos crezcan, ¿sí o no? Y si Dios es un padre, adivina qué quiere Dios de ti. Que crezcas en fe, en convicción, en armonía en la casa, en la parte económica, que crezcas. Eso es lo que quiere un padre, con todo hijo, todo buen padre. Y sabe, bases del crecimiento, porque todos necesitamos mantener bases sólidas
para poder crecer como Dios quiere. Creer es la esencia de estas bases. Lo que voy a estar hablando son 3 bases, pero esas 3 bases del crecimiento dependen o vienen primero de creer. Cuando creo, puedo nosotros formar estas 3 bases y solidificarlas. Estas bases dependen de creer. Una vez creyendo en el Señor, debo desarrollar la primera de estas, que es seguridad. ¿Sabes? Es una base del crecimiento. Cuando alguien cree, ¿sabes? Encuentra seguridad. Saberse seguro es fundamental. No dije sentirse seguro. Dije saberse. Yo saberme seguro en Dios me permite crecer. Y eso viene de creer. Mira, saberte seguro es fundamental para poder crecer, crear las condiciones apropiadas para crecer. Seguridad lo podemos ver como la tierra, ¿sí? O como el piso para efectos de un árbol, en la perspectiva de un árbol, pero también para la construcción de una casa. Pablo en varias ocasiones compara nuestro crecimiento como cristianos como edificaciones. Y sabes, la base o el terreno, el territorio va a depender o va a determinar la seguridad de lo que se está construyendo, ¿sí o no? Igualmente podemos ver el terreno de un árbol como clave o fundamental para su crecimiento. Como estén las raíces arraigadas en ese terreno, dependerá la seguridad de ese árbol para poder dar frutos y para poder saber que ningún viento contrario lo va a desarraigar. Y la seguridad quiero que lo veamos como tierra, como suelo, porque la calidad de las raíces en la tierra determina en gran manera el crecimiento o el desarrollo de los frutos de un árbol. Igualmente pasa contigo y conmigo. La seguridad de un árbol depende de qué tan profundas están sus raíces en eso. Igualmente nosotros, qué tan profundo está nuestra seguridad. Mira, raíces como seguridad. Mi seguridad está tan profunda en la roca que es Cristo, y eso me permite crecer. ¿Sabe? Mientras más profundas sean las raíces, más difícil será de arrancar ese árbol. Si te ha tocado, como nosotros, los millennials, limpiar el patio de la casa, cuando éramos chamos y te tocaba cortar el monte, cuando se acercaba la entrega de boletines en la casa, mis hermanos y yo, que sabíamos que habíamos salido un poco sospechosos, primero limpiábamos el fondo para abonar el terreno con papá, ¿sí o no? Y muchas veces nos encontrábamos con unas maticas bendecidas, de esas que llaman cují, que tienen como una raicita lejos hasta allá, y para agarrarla tiene puita. Y sacarlas cuesta, porque mientras más profunda sea la raíz, más difícil cuesta arrancarlo. Mientras más profunda sea tu seguridad en Cristo, más difícil será que el enemigo te arranque de su reino. Te arranque de su verdad y de sus promesas. Pero cuando las raíces son superficiales, cualquier cosita lo arranca. Y seguridad es una base del crecimiento. De la misma manera pasa con un niño y un creyente. Quiero que mientras desarrollo esta enseñanza, usted lo vaya llevando a los niños de su casa, a los niños de su familia. Ellos necesitan seguridad. No solo sentirse seguro, porque eso es circunstancial. Depende de las circunstancias. No, saberse seguro. ¿Sabe? Cuando una persona dice duerme como un bebé, porque sabe que está cerca de sus padres y duerme tranquilo. Es saber que de la misma manera pasa con nuestros niños. Tú debes brindarles seguridad, pero también pasa con los creyentes. Debes saberte seguro en el Señor. De su seguridad o terreno donde esté arraigada la fe dependerá la calidad de su crecimiento. Así que pendiente, porque niños se levantan hoy día con su seguridad puesta en las pantallas, con su seguridad puesta en lo que un influencer dice, pero es vanidad. Y al chocarla, compararla con su realidad, su seguridad se quiebra. Por eso hay tantos niños de 8 y 9 años en psicólogos, buscando seguridad, buscando afianzar. Pero es que todo el tiempo estaba conmigo en casa, porque su seguridad estaba puesta en lo material, estaba puesta en cualquier otra cosa. Pero cuando tú y yo somos conscientes de que a nuestros niños les enseñamos, tu seguridad está en Dios y en mí, de corazón a corazón,
ahí esa persona, ese niño se va a desarrollar firmemente en el Señor. Igualmente tú y yo como creyentes, no podemos afianzar nuestra seguridad en el dinero, en las relaciones, que si este me acepta o no me acepta, lo que este opine de mí o no opine de mí, en eso está mi seguridad. Siendo creyentes o pseudo creyentes, no, aún lo que tú opines, yo sé lo que Dios dice de mí y en Él está mi seguridad. Y eso me ayuda a estar bien con Dios y bien con otros. Así que debemos saber, en cuanto a seguridad, Salmo 1 habla algo profundo, algo tremendo, comparándolo con árboles, por cierto. Pero dice en Salmos 1, hablando de los que tienen su seguridad en la palabra de Dios, lo que el buen Padre dice lo siguiente, ahí en cuanto a seguridad: son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. ¿Cuándo dan fruto? En su tiempo dan fruto. En la temporada de fruto va a dar fruto. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Mira otra vez tu pantalla y mira bien el versículo para que veas conmigo los beneficios de estar plantado en el lugar correcto. Los beneficios de estar plantado, arraigado, cerca de donde fluye la presencia de Dios, que es el río, donde fluye su palabra. Estar plantado ahí, es decir, que nada me mueve. No que voy y vengo, soy un visitante de la presencia de Dios. No, estoy arraigado. ¿Cómo estamos? Mis raíces están profundas ahí. ¿Sabe qué ocurre? Primero, siempre da fruto. Primero, siempre produce resultados positivos en su tiempo. Es en la temporada que le toca dar frutos. Siempre llegó la temporada de fruto, estoy seguro porque yo cosecho ahí. Toca la temporada de sembrar, voy a trabajar duro porque me toca sembrar. Me toca hacer mi parte. Pero también dice que sus hojas nunca se marchitan. Otra parte dice, no le afecta el calor. Claro, sus raíces están bajo ríos de agua viva. Y es entender también que prosperan en todo lo que hacen. La seguridad te hace dar frutos verdaderos. Dar frutos permanentemente es la mejor manera de estar seguro. Mantente productivo, mantente produciendo lo bueno y lo real en tus hijos, en tu relación con Dios, y podrás mantenerte seguro. Cuando alguien deja de producir, su seguridad se fractura. Cuando alguien deja de producir lo bueno en otros, su seguridad en esa relación se fractura. Cuando alguien obtiene buenos resultados, su seguridad se establece y permanece. En cuanto a seguridad, ¿qué dice la Biblia? Dios es nuestro refugio, dice Salmo 46. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Eso es seguridad. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por eso puedo estar seguro en Él. Porque otras personas no siempre, pero Dios siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos, cuando sea removida la tierra, cuando se me mueva lo que confiaba, las simientes, las montañas se derrumben del mar. Conocer a Dios nos brinda la mejor seguridad. Cuando tú conoces que Dios es mi refugio, cuando Dios es mi fuerza, cuando sé que en Él está mi amparo, mi fortaleza, cuando yo sé que Él siempre está dispuesto a ayudarme en mi dificultad, yo estoy seguro. Pero cuando no conozco eso, cuando lo supongo, lo dudo, no, estoy vivo inseguro. Dios siempre está dispuesto a ayudar a los que confían en Él. Siempre. Y eso genera seguridad verdadera. Usted no ha visto un creyente verdadero, de esos sólidos, que está pasando una adversidad evidente para toda su familia, para él y todo, y está tranquilo o está seguro porque sabe que Dios responderá, que tiene que hacer bien su parte y esperar en Él. Y aunque ahorita me angustie humanamente, no me va a desmantelar, no me va a destruir, no me va a aplastar. Simplemente prende mis alarmas para ser más diligente, pero sé que en mi Padre está mi seguridad. ¿Sabe? Aunque se te sacudan las adversidades, aunque te sacudan los problemas, no temes cuando tienes seguridad, porque tienes tu seguridad fundamentada en la roca. La Biblia dice: el que está en el Señor no tendrá temor de malas noticias. ¿Eso es seguridad, sí o no? No dice que no le van a llegar malas noticias. Sí le van a llegar malas noticias. Lo que dice es que no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque está seguro. Así que usted mismo revísese. Cuando viene una mala noticia y se desmantela, se le va todo,
revise su seguridad. Está, como dice un amigo mío, bastante floja. Ahora, Jesús dice algo importante en cuanto a seguridad. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Esto tiene que dar seguridad, ¿sí o no? Mira lo que él dice. Si permaneces en mí, no le está hablando a cualquiera, le está hablando a sus seguidores más cercanos y les dice, si tú permaneces en mí, enfócate en eso. Y te enfocas en permanecer en mi palabra, puedes pedir lo que sea porque está conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor lo concederá. Permanecer alimenta y fortalece tu seguridad. Dato importante para que tú lo modeles a tus hijos y a otros creyentes. La persona que se caracteriza por renunciar, por abandonar, que no es constante, que no termina lo que comienza, lo único que hace es fomentar su inseguridad. Si tus hijos te están viendo que comienzas algo y no lo terminas, estás fomentando en ellos inseguridad, porque en ti mismo ya está planificado o codificado. Pero si tú eres de los que permaneces hasta el final, las constancias, mantienes la constancia firme, vea el panorama completo o no, vea la situación clara o no, permanece firme, usted está alimentando, nutriendo la seguridad en usted y en otros. Permanecer te puede hacer producir los mejores frutos. Dile al que está a tu lado, permanece y verás buenos frutos. ¿Sabes qué dice Jesús luego de eso? Dice, cuando producen mucho fruto, demuestra que son mis discípulos verdaderos. Es decir, si no doy frutos verdaderos, permanezco en su palabra y doy frutos verdaderos, no soy su verdadero discípulo. Dice Jesús, no lo dice el pastor, tranquilo, no lo agarre conmigo. Jesús dice eso, pero también dice algo tremendo. Eso le da mucha gloria al Padre. ¿Qué? Que usted y yo permanezcamos dando frutos. Así que yo esta parte la adecué o la sumé a esto. ¿Por qué? Porque muchos queremos darle la gloria a Dios. Se te dio un logro, gloria a Dios. Estás cantando, gloria a Dios, está bien, pero la gloria a Dios no solo se le da gritando y levantando las manos. La gloria a Dios se le da permaneciendo en Él y dando frutos en Él. Porque Jesús dijo, eso es lo que le da mucha gloria a mi Padre. ¿Quieres vivir dándole la gloria a Dios? Permanece en Él y vivirás seguro. La otra base del crecimiento de los que crecen es la identidad. La identidad responde correctamente a la pregunta ¿quién soy? ¿Sabe que tus niños regularmente de 0 a 12 años es la pregunta recurrente en su mente? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y buscan responderla consciente o inconscientemente, con lo que ven, con lo que escuchan, con lo que papá o mamá dicen, con lo que ellos influyen. La voz que más escuchan tus hijos es la tuya. Por eso aprovecha para reforzar su identidad. Y escucha bien este dato. ¿Sabías que muchos niños y adultos creyentes de este tiempo tienen problemas para responder bien esta pregunta de quién soy? Y atrofia su crecimiento. No saber exactamente quiénes somos. Debemos saber y fortalecer constantemente nuestra identidad. Oído, dato importante, los que toman nota escribe asterisco. Lo que más ataca el enemigo en un niño y en un creyente es su identidad. Porque sabe que al desarticular la identidad va a quedar a merced de él. Pero una persona que tiene la identidad clara, no estoy hablando solamente en su género de sexo, principalmente, sino lo que soy en Cristo, lo que soy en Él, lo que soy realmente, mi identidad en lo físico, emocional y espiritual. Cuando yo tengo eso bien claro, tengo lo suficiente para que Dios me ayude a crecer. Debemos saber fortalecer constantemente nuestra identidad. La mayoría de las crisis comienzan ahí. No saber qué. Una crisis matrimonial, conversamos con ese matrimonio y es que uno de los dos o los dos olvidaron quiénes son en Cristo y en el matrimonio. Una crisis familiar, una crisis ministerial, porque alguien fracturó, fraguó, debilitó su identidad, olvidó quién era y respondió conforme a lo que no es.
Y ahí está la gran falla. Alguien que pierde el sentido de su verdadera identidad, se le pasan los años dando vueltas en el desierto. ¿Escúchate eso? La persona que no tiene sentido clara de su identidad, lo que va a pasar es tiempo reciclándolo, el tiempo. Pasando tiempos dando vueltas en el desierto. ¿Recuerdan el pueblo de Israel que salió libre de Egipto? Saliendo libre estuvieron en el desierto. ¿Y por qué se demoraron 40 años? Porque mantuvieron por mucho tiempo la mentalidad equivocada de esclavos ya siendo libres. Mantenían en ese recorrido hacia la tierra prometida, ya viendo a Dios obrar en varias ocasiones de forma sorprendente, sobrenatural. Seguían levantando becerros de oro porque fue lo que aprendieron en Egipto. Seguían añorando las cebollas que le daban por allá, en vez de buscar el maná del cielo que estaba cayendo para sus vidas. Y entendemos que cuando una persona o un pueblo o una familia no tiene sentido claro de su identidad, lo que va a dar es vueltas en el desierto. Y pasan los años, y ciclos repetitivos, y ciclos de frustración, y ciclos autodestructivos. El Señor quiere que caminemos siempre sumando pasos hacia su tierra prometida. Aplaude al que promete eso. Usted quiere ser un estudioso de lo que pasó con el pueblo de Israel saliendo de Egipto allá, perdieron su identidad. Hasta que no la tuvieron afianzada una nueva generación liderada por Josué. Ya tienen seguridad en mí. Ya tienen, decía el Señor, ya tienen seguridad puesta en el eterno. Ya tienen identidad en el eterno. Ahora sí van para la tierra prometida. Y no hubo muro de Jericó que los detuviera. No hubo ejército que los parara, aunque le ganaran en número y en armas. ¿Por qué? Porque una persona segura y con la identidad correcta, su crecimiento es indetenible. Porque ahí sí va nuestro poderoso Dios como poderoso gigante delante de nosotros. Mira lo que dice la Escritura de lo que somos. Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. ¿Qué somos? Los que creen, eso te da identidad. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Nuestra identidad nos da propósito. No, nuestro propósito nos da identidad. Una vez que yo sé que soy la obra maestra de Dios, es decir, la Biblia dice, somos hechura suya. La obra maestra se hace a mano. La obra maestra representa totalmente el potencial del autor. Y la Biblia dice que Dios creó todas las cosas, lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero de toda esa creación somos su obra maestra. Es decir, muestra lo que Dios es. Lo confirma Génesis, que nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, de entrada tienes que saber, yo soy obra maestra de Dios. Es decir, Dios me hizo a mano. Dios tiene cuidado de mí. También dice que de antes que estuviera en el vientre de mi mano, desde mi madre, el Señor tenía cuidado de mí y me formó. Y eso es identidad clara. Si crees de verdad en Cristo, ¿dónde está la gente que cree en Cristo? Si crees de verdad en Cristo, escucha esto, eres nueva criatura. Eres un hijo de Dios legítimo, legal. Si crees en Cristo, debes creerlo y vivir así. Eso es identidad y te permite el crecimiento. Lo que somos determina lo que hacemos. Así que pendiente de lo que somos en Cristo, de lo que somos en Él. El ser es lo que bendice el hacer. El ser es la identidad. Nos da propósito a fin de que hagamos buenas obras. El propósito de Dios tiene que ver con las buenas obras del Padre. No puedo hablar de identidad en Cristo sin recordarnos. Primera de Pedro 2:9 para los que escriben. Mas vosotros sois linaje escogido, dice la Escritura. Ustedes y yo somos pueblo adquirido por Dios. Nación santa, real sacerdocio, para que anunciéis las virtudes de aquel. ¿Viste que la identidad te da propósito? Ustedes son nación santa, son pueblo adquirido por Dios, son real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tienes esa identidad en Cristo es para algo. Y eso para
el propósito requiere crecimiento. Para mantener nuestra verdadera identidad, no debemos confundirnos. ¿Sabes qué es lo que busca el enemigo? Confundirnos a los niños y a los creyentes. No debemos confundirnos ni ser imitadores de otros. Nadie puede desarrollar verdadera identidad si se la pasa la vida imitando a otros. Y sabe, pendiente con quien estás imitando, consciente o inconscientemente. Romanos 2:12, ¿qué dice? No imiten, no es una sugerencia, es un mandato. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Lee conmigo. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es... Esa es la voluntad de Dios. Pero dice que alguien que no se confunde, alguien que no imita, sino que se mantiene firme en la identidad en Cristo, puede conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Si no, no. Una mente renovada es que puede disfrutar realmente de lo que Dios es. Vivir imitando a los que se conducen sin Dios no fortalece tu identidad en Cristo. Al contrario, la debilita. Y sabes, ¿cuántas personas que han decidido creerle a Dios no avanzan porque se la pasan imitando a los que viven y se conducen de espaldas a Dios? ¿No será eso algo de lo que te está ocurriendo? Y entender que la Biblia nos llama que no andemos imitando las costumbres de este mundo que nos rodea. ¿Y sabe cuál es la costumbre de este mundo? Vamos a ver si estamos de acuerdo. La costumbre de este mundo es vivir en inseguridad. Que nada te dé seguridad. Ni el dinero porque es cambiante, porque la tasa varía, ni ninguna relación, porque ahora hay tantas filosofías. Saber que nada puede brindarte total seguridad, solo la voluntad de Dios. Y la costumbre de este mundo es andar inseguro. Y muchas personas en Cristo andan a la costumbre de este mundo, andan inseguros. Saber que la costumbre de este mundo es no tener identidad definida, concreta, clara, sino una identidad relativa. Que hoy soy esto, mañana puedo ser cualquier otra cosa. Que hoy creo esto, pero mañana cambio de lo que creía. Y no hay una permanencia. Y ese relativismo está cada vez más en nuestras casas, en nuestros hogares, en las escuelas, en el deporte, en la sociedad y en las iglesias. Saber que si ando conforme, imitando eso, no voy a poder crecer. También este mundo que nos rodea tiene por costumbre la soledad. Todo te lleva a estar más solo, aislado. Virtualmente, cuando mis ojos se fijan en una pantalla, mi corazón se vuelve cada vez más solitario porque se desconecta de los que vivo, de los que crecen conmigo. ¿Por qué? Ellos buscan, la costumbre es estar en soledad, que te animan a que todo lo afrontes solo. Y cuando te das cuenta que es insuperable y volteas hacia atrás y realmente estás solo, ahí viene el pánico, la depresión, estrés y todo lo que se conoce ahora. Porque debes entender, ¿será que yo estoy imitando las costumbres de este mundo? ¿O será que yo estoy firme en el Señor y entiendo a qué debo ir sumando pasos? Una persona transformada, una mente renovada puede conocer la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es nuestra identidad según este texto? Nuestra identidad es que somos personas transformadas por Cristo. ¿Qué somos? Personas transformadas por Cristo. Hagamos un ejercicio para que lo enviemos a la gente que está conectada con nosotros. Yo le voy a preguntar a ustedes, ¿quién eres? Y usted va a decir, una persona transformada por Cristo. ¿Listo? Vamos a ver cuántos desayunaron y cuántos no. ¿Quién eres? Una persona transformada por Cristo. Dale un aplauso al que te transformó. Eso soy. Eso soy. ¿Quién soy? ¿Un cristiano perfecto? No. ¿Quién soy? ¿Un sabelotodo? No. ¿Quién soy? Una persona con debilidades que fue transformada por Cristo. Una persona que me alcanzó la gracia de Dios, yo sin merecerlo. ¿Quién soy? Una persona que depende del Padre. Pero hay personas que le preguntan, ¿quién soy? No sé, Nación Santa, soy lo que dice la Biblia, que anda bien y te irá bien. ¿Dónde está eso? Es entender
que lo que soy, lo que dice la palabra. Y te lo resumí, te di un título que compone todo lo que he hablado hasta ahora. ¿Quiénes somos? Personas transformadas por Cristo. ¿Puedes leer a mí? Ahí lo que decía anteriormente. Dejen que el Señor los transforme, les cambie la manera de pensar. Y esto es necesario que muchos creyentes recuerden. Y tú dile a tu hijo todo el tiempo: tú eres una persona que Dios sostiene, que Dios bendice, que Dios es tu padre. ¿Sabe? Anhelo aprendió así, que yo soy su papá, pero Dios es su padre. Y yo estoy bien con eso. Porque está clara y puede avanzar o ir creciendo en medio de su inocencia. Tiene claridad en que depende del Padre. Mira, nuestra identidad es lo que somos, personas transformadas por Dios. Si la seguridad es el terreno, ¿van conmigo? La identidad viene siendo la luz que da a ese árbol. Sí, la seguridad es el terreno, la identidad es la luz. Y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y luego nos dice: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Y quiero que lo veas conmigo. Ahora, he hablado de esas bases que necesitamos para crecer: seguridad e identidad. Y la tercera es comunidad. Comunidad. Necesitas tener esta base para poder crecer. Y tus niños también. Comunidad es el conjunto de personas que tienen varias cosas en común. Eso es comunidad. Simple. Ahora, en nuestro caso, tenemos en común nuestra seguridad y nuestra identidad en Cristo. ¿Sí o no? Y esto crea una comunidad de fe. Un grupo de cuidado es una comunidad. Incluso funciona más como tribu, y lo voy a enseñar. Tu casa, tu familia debe funcionar como una comunidad. Tienen algo en común. 1, la sangre. 2, el tiempo juntos. 3, los valores, las convicciones. Y eso es comunidad. Y la comunidad debe ser una base sólida. Estas 3 cosas ataca el enemigo fuertemente: la seguridad, la identidad, y desmantela cualquier comunidad que te permita crecer. ¿Y por qué ahora se llaman comunidad no sé qué HIJKLBGT? Porque es una comunidad que te sabe que se necesita para que esa filosofía crezca. Pero el que inventó la comunidad se llama Dios Todopoderoso. Quieren secuestrar el arco iris y el principio de comunidad. Y las dos cosas las hizo el Señor para reflejar y mantener su pacto con los que crecen y avanzan. Y quiero que entiendas esto conmigo. ¿Cómo estoy yo? ¿Tengo comunidad conforme a la palabra? En nuestro caso son personas que tienen su seguridad y su identidad en Cristo. La comunidad correcta te acerca a Cristo. La comunidad correcta alimenta tu seguridad, fortalece tu identidad y te ayuda en tu propósito. La comunidad correcta, con quien hago tiempo común, con quien hago oraciones en común, con quien tengo compartires en común. ¿Recuerdan a los amigos del paralítico? Qué buena comunidad, ¿sí o no? Tener una comunidad rompetechos, una comunidad que avanza en los obstáculos y te presenta ante Cristo. Y esa comunidad necesitamos tenerla en nuestras vidas. También la comunidad de los 12 discípulos. ¡Wow! ¡Qué tutorial, qué tesis hay ahí! En la comunidad que formaron los 12 de Jesús, aún el que había de perderse. Y esa comunidad permite el crecimiento. Pedro no llegó a ser el apóstol Pedro, sino aprende a vivir en comunidad con Jesús y los otros. Tú y yo también. Enseña a tus niños a valorar su comunidad, a valorar a su familia, a amarla, a sentirse identificado, pero también enséñalo a que ame la comunidad de la fe, viendo cómo tú amas ambas cosas. La tribu, ¿sabes cuál es el sentido de la tribu? La tribu tiene un sentido muy profundo y muy valiosa de comunidad. La tribu, enseguida pensamos en indios, y puede ser, porque así se le dio socialmente un título. Pero ¿recuerdan las 12 tribus de Judá? Dios compuso su pueblo a través de 12 tribus. ¿Por qué las dividió en tribus? Comunidades más pequeñas. Porque esa tribu es lo que tenían deleite. Las personas que formaban parte de esa tribu sentían realización al hacer algo, buscar sustento para la tribu. En ir a cazar, ir a buscar, ir a producir y traerlo para la tribu. En levantar muros para la tribu, en poder traer y dar la vida por los que se vienen levantando en esta tribu. Y ese sentido de tribu tenemos que tenerlo nosotros a nivel de comunidad.
Eso hace el crecimiento. Ahí no había individualismo, había realización en el crecimiento de todos. La tribu camina junta como un solo cuerpo, avanza como una comunidad en Cristo y ayuda a los más débiles, levanta al caído, no permite que alguien quede fuera de la manada, quede fuera del rebaño, lo trae y lo mantiene fortalecido en el Señor. ¿Y tú tienes una tribu? ¿Tienes una tribu así para crecer? ¿Cuentas con una comunidad de sanidad, de impulso y de crecimiento? Si es así, dale gracias a Dios y hácelo saber a ellos. ¿Sabes? Que tienes esas personas que te pueden acompañar realmente. ¿Qué dice la Biblia de esto? Pablo en 1 Corintios dice: yo planté la semilla en sus corazones, Apolos la regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Analiza eso conmigo. 1 Corintios 3. ¿Sabe qué dice? Para que el crecimiento lo dé Dios, debo rodearme de alguien que siembre y de gente que me riegue. Comunidad. La comunidad correcta permite el crecimiento que da Dios. La comunidad incorrecta permite el deterioro y la destrucción que planifica el enemigo. Simple. Piensa en un embarazo. Sí, en una persona embarazada, una mujer embarazada. El hombre planta la semilla, por eso se llama semen, de semilla. ¿Sabe? La mujer gesta, matriz. Uno sembró, ella riega con amor, con la alimentación interna. Ella riega, pero el crecimiento de la formación hasta que sale, lo hace Dios. ¿Sí o no? Igualmente pasa con nuestros niños en desarrollo y nuestro desarrollo de fe en el Señor. Necesitas gente a tu alrededor que riegue lo que se ha sembrado en ti. Necesitas gente a tu alrededor. Tus niños necesitan gente en casa que riegues en ellos y verás el crecimiento y los frutos que Dios tiene para ti en gran manera. Estoy hablando de crecimiento, estoy hablando de creer para crecer, estoy hablando de esas bases y estoy en comunidad. La Biblia también nos enseña un principio claro en donde tú y yo podemos crecer. Efesios 4, 11 y 12. Cristo, no cualquier otro, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Esta comunidad que usted ve no la inventó Gonzalo Lugo, no la inventó un papa, no la inventó un líder religioso. Esta comunidad que usted ve hoy en día, vibrante, creciente, la inventó Cristo para preparar personas, pueblo de Dios, en su crecimiento. Así que me quedo con esta frase que una vez un amigo dijo desde aquí: cuando nos congregamos, crecemos. Cuando nos dejamos de congregar, dejamos de crecer. Cuando te congregas, creces, y debes saberlo como un principio, y nuestros niños también deben saberlo. Una comunidad que provoca el crecimiento del reino de Dios en sus corazones. Eso debe haber. Dios nos llama a ser parte del cuerpo de Cristo, y todo cuerpo, que es la iglesia, crece. Así que debemos crecer. El salmo favorito de mi esposa, Salmo 133 y 1, dice: ¡qué maravilloso! Otra parte dice: cuán grandioso es y qué agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, porque ahí envía a Dios bendición y vida eterna. Cuando hay una comunidad que tiene armonía, el mismo sentir, unánimes, ahí hay crecimiento. Es maravilloso convivir en armonía junto a otros. Usted sabe lo sabroso que es llegar a la casa y que haya armonía, ¿sí o no? Entre dos o tres. Y usted sabe lo feo que es llegar a la casa y de una vez el ambiente está pesado. ¿Ah? Aquel no le habla a este. Uno le va a hablar y tiene el ceño fruncido. Aquel anda atravesado, se escuchan los platos por allá. Aquel tira el plato. ¿Qué pasó? Hay armonía. Eso es terrible. Y eso que nada más vemos tres ahí. Imagínate un pueblo que no está en armonía. Pero dice: cuán maravilloso es habitar, no visitar, habitar los hermanos juntos y en armonía. Dile al que está a tu lado: mantengamos la armonía en el Señor. Por favor y gracias.
Ahora, mira, vaya conmigo. La seguridad tipifica el terreno, lo hablamos. La identidad tipifica la luz. La comunidad viene siendo el agua que riega. El agua que riega viene siendo la comunidad. Tú vas a estar en un huerto de riego si eres intencional en rodearte de una comunidad que impulse tu crecimiento. No importa la edad que tengas, no importa, porque el crecimiento en el Señor es de adentro hacia afuera. No tiene que ver con nada de afuera hacia adentro. Todo padre se deleita viendo a sus hijos crecer. Y aquí quiero ir aterrizando esto para que oremos por nuestros niños, pero también por el crecimiento de los que somos como niños en Cristo, y Él los valora tanto. Para ver el crecimiento de un niño o de un creyente se necesita paciencia. La crisis de todas las madres y padres con nuestros niños es que no le tienen, lo decía el chavo desde hace años. ¿Sabes? Y nos podemos reír, pero el peor efecto que podemos crearle a un niño en crecimiento es que mi papá no me tiene paciencia. Porque esa actitud está lejos de la actitud que tiene Dios. ¿Sabes quién tiene paciencia contigo? Dios. ¿Sabes quién tiene paciencia conmigo? Dios. Y es esto que quiero que veas. Necesitas paciencia para ver el desarrollo especial, específico y grandioso que Dios tiene para con tus niños. Y tú también necesitas paciencia en Dios, así como Dios la tiene contigo. Lo mejor que puedes ver, y quiero que veas esta formulita conmigo, pero primero mira este versículo sobre esto. Grábalo en tu corazón, colócalo en el cuarto de tus hijos o en el tuyo para cuando vayas al de tus hijos. Porque es necesario la paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No obtendré la promesa si no hago la voluntad de Dios. Y hago la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios necesito paciencia. Necesitas paciencia. Paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. No viene de nuestra mentalidad. No viene de nuestro esfuerzo. No. La paciencia verdadera. La paciencia que trae paz. La paciencia que produce frutos verdaderos. Viene del Espíritu Santo en una vida. Por eso tú debes mantenerte conectado con el Espíritu Santo para que puedas disfrutar paz y dar paciencia. Cuando tienes paz, das paciencia. Para todo lo realmente bueno se necesita paciencia. Para todo lo que realmente es bueno se necesita paciencia. No puedo terminar la enseñanza sin que aprendas esta fórmula. Mira la pantalla. Léela conmigo. Paciencia contigo mismo es paz. Paciencia con otros es amor. Y paciencia con Dios es fe. Para todo necesitamos paciencia. Usted va a Salmos y el Señor dice: espera en el Señor. Hay personas que ni siquiera se tienen paciencia a sí mismos y se frustran, se amargan y no valoran su ritmo de crecimiento. Son muy duros consigo mismo. ¿Te ha pasado? Se fuetean ellos mismos, se fustigan y no se tienen paciencia a sí mismos. Y debes desarrollar, según la palabra de Dios, paciencia contigo. Jesús dijo que el mandamiento más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En estas tres áreas también debes tener paciencia. Paciencia contigo te produce paz. Puedes colocar tu mano en el corazón y hazte así con unas palmaditas. Me voy a tener paciencia. Qué bueno. Ahora, paciencia con otros es amor. Aquí quiero que me escuches bien. Cuando tú demuestras paciencia a otros, estás amando. Esposo hacia la esposa. Cuando le tienes paciencia, en esa consejería, pastores, que me vuela la paciencia. ¿Sabes? Cuando tú le tienes paciencia a tu cónyuge, estás amando. Padres, cada vez que le tienes paciencia a tu niño, a tu niña, la estás amando. Él sabe que la amas. Muchas veces queremos amar, pero sin aplicarle paciencia. No va a ocurrir. Él va a saberse amado, va a saberse amada cuando otros se rinden con él, pero tú no. Cuando otros se rinden con ella,
pero tú no. Tú tienes paciencia con ese niño. Tú lo verás crecer como un hombre. Lo verás desarrollar una familia funcional, aunque la tuya no lo fue tanto. Porque tendrás paciencia para que se demore lo que se tenga que demorar, para aprender a leer, porque yo le enseñaré. Para que aprenda a vivir, para que aprenda a perdonar, para que aprenda a respetar, para que aprenda a amar a Dios. Y yo le voy a dar paciencia y él lo va a ver, ella lo va a ver. Paciencia con Dios es fe. Cuando tú tienes paciencia con Dios es fe. Y aquí voy. Muchos han planificado algo hermoso para sus hijos, un detalle, un regalo, un cotillón, un juguete, una salida, y eso está muy bien. Hazlo en la fecha cualquiera que tu hijo no, porque sea el día del niño. Hoy te entrego esto porque es miércoles, eres mi hijo y te amo. Porque salí a aquel lugar, vi algo, me acordé de ti y listo. Pero esta vez está bien, dale su regalito, su cosita hoy, maravilloso. Dios también, como buen padre, a nosotros nos da regalos, ¿sí o no? Y no en un día específico. Pero quiero que escribas esto en las tablas de tu corazón. El mejor regalo que puedes darle a tus hijos es paciencia. El mejor obsequio que le puedes dar a tus hijos es paciencia, así como Dios la ha tenido contigo. Tenles paciencia, porque eso es amor. ¿Puedes ponerte de pie para que ores conmigo con respecto a eso? Y esa es la tarea. Quiero que te pongas de pie y mantengas la conexión con el Señor para que oremos conforme a este Salmos 41 y 2. ¿Puedes leerlo? Con paciencia esperé en el Señor, que Él me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre un suelo firme, seguridad. Y a medida que yo caminaba, identidad, me estabilizó, comunidad. Con paciencia esperé en el Señor. Esta respuesta es a tu corazón. Ten paciencia en el Señor y verás cómo Él te ayuda y te saca del pozo. Este salmista no está diciendo algo que va a pasar. Él está hablando de algo que le ocurrió recurridamente. Él está diciendo: con paciencia esperé en el Señor que me ayudara y me sacó. Él fijó su mirada en mí. Cuando usted espera en el Señor, Él fija su mirada en usted y lo saca de eso que le parece un estancamiento, de eso que le parece un proceso interminable, de eso que le parece un dolor insostenible. Te saca. Pero cuando yo tengo paciencia en el Señor, ¿sabe cuándo demuestras paciencia? Cuando adoras en medio de la prueba. Cierra tus ojos. Padre celestial, poderoso Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por recordarnos que todo niño, como todo buen cristiano, debe creer y crecer. Hoy, Señor, fortalezco mi fe en ti y mis ganas de crecer en ti. Señor, entiendo que para crecer según tu voluntad, debo mantener firme mis bases de crecimiento. Tú eres mi seguridad. Tú me das identidad y tú me rodeas de una comunidad valiosa. Gracias, Señor, por tu fiel cuidado. Gracias, Dios, porque sin ti nada podemos hacer. Te amamos con todo el corazón. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces nos hemos convertido en imitadores de gente que camina sin ti, que hemos dejado de brillar con tu luz, queriendo brillar con nuestra luz propia. Pero hoy comprendemos, Señor, que solo en ti hay salvación, solo en ti hay sanidad, solo en ti hay bendición. Y hoy te pedimos: Señor, dame tu crecimiento. ¿Puedes decirlo en tu corazón? Señor, ayúdame a crecer en ti. Entiendo, Señor, que debo creer hasta las últimas consecuencias. Hoy daré el mejor regalo a los niños, porque valoro el mejor regalo que tú tienes para mí, y es paciencia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Padre.